les invito a abrir sus Biblias en la carta de Judas. Vamos a estar leyendo allí desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Empieza este pasaje diciendo no obstante, o sea, a pesar de lo expuesto anteriormente, de cómo Dios castigó a estos tres grupos por su pecado: los israelitas incrédulos que fueron destruidos, los ángeles indignos que fueron puestos en prisiones eternas de oscuridad, y los de Sodoma, Gomorra y ciudades vecinas inmorales que sufrieron el castigo del fuego eterno. A pesar de esto, dice el pasaje, de la misma manera, o sea, hicieron lo mismo, incurrieron en los mismos pecados, no aprendieron nada, no les aprovechó para nada las lecciones de la historia pasada, que seguramente eran bien conocidas para los lectores y para los que estaban repitiendo estas prácticas. Estos, dice el pasaje, ¿quiénes son estos? Los del versículo 4, porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, estos son justamente estos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Después dice que estos son soñadores, o sea, están parados en una ilusión, en una fantasía, en un producto de su propia imaginación. En la actualidad son los autodenominados apóstoles, profetas, los ungidos de Dios, como si fueran una casta superior a los que los demás tienen que escuchar, obedecer y seguir ciegamente. Y todo esto proviene de revelaciones místicas, visiones, sueños que Dios de alguna forma se los comunicó, y embaucan a los simples, a los ingenuos, a los ignorantes de las Escrituras. Y sus frases favoritas son: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me reveló, etc. Cuidado con estos soñadores. Y a continuación enumera una serie de características y conductas de estos falsos maestros que nos ayudarán a detectar fácilmente cuando nos encontramos frente a alguno de ellos, ya sea en nuestras iglesias o en internet, y debemos tener cuidado, porque son lobos vestidos de oveja, que son instrumentos de Satanás para destruir la iglesia por medio de sus herejías, llevándonos a pecar y a dividirnos también. Primero dice que estos mancillan la carne, o sea, son personas que se caracterizan por la inmoralidad sexual. Siempre están envueltos en temas de fornicación, adulterio, pedofilia, hasta homosexualidad. Y están en una constante actitud de seducción. Como dice otro pasaje, tienen los ojos llenos de adulterio. Son personas enfocadas en sí mismos, controlados por sus pasiones y por sus deseos. También dice que rechazan la autoridad. Son personas rebeldes, no se sujetan a las autoridades, ni en la sociedad, ni en la iglesia, ni siquiera a Dios y su palabra. Y su anhelo mayor es erigirse a ellos como la máxima autoridad para que la última palabra siempre salga de su boca. Quieren ser ellos los que siempre deciden qué hacer, qué no hacer, qué dirección tomar, y los violenta la oposición, la corrección, aun cuando ésta sea respaldada por la Biblia, por la palabra de Dios, y el que no se haga lo que ellos quieren. Y muchos les siguen con gusto porque enseñan lo que quieren oír, que no tienen que sujetarse a sus autoridades, a sus padres, a sus gobernantes, a sus jefes. Y esto es lo que a muchos les gusta escuchar porque quieren hacer su propia voluntad. También dice que blasfeman de las potestades superiores. Por lo que dice el verso siguiente, que el arcángel Miguel, que es un ángel según la escritura de un alto rango, no se atrevió a maldecir a Satanás. Y también el verso que sigue, que dice que blasfeman a estos de cosas que no conocen. Es muy posible que se esté refiriendo a que estos falsos maestros hablan mal de los ángeles, los menospreciaban, los insultaban, les daban órdenes, como ocurre hoy
con esos falsos maestros que ordenan a Satanás, que expulsan demonios, que atan y desatan, que reprenden, que le pisan la cabeza y se arrogan el poder de manejarlos a su antojo. Esta es otra de las características de estos falsos maestros. También dice, han seguido el camino de Caín. Este camino es que ellos mismos quieren establecer la forma de acercarse a Dios, la forma de adorar, la forma de practicar la religión. No se sujetan a la palabra de Dios. Ellos creen que pueden decidir qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer a su antojo, y son por naturaleza rebeldes. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Esto significa que lo que más le interesa es lucrar con la religión. Ven la piedad como una fuente de ganancia, son avaros, aman el dinero y enfatizan exageradamente el tema de las ofrendas. Son manipuladores, presionan, obligan a sus seguidores a dar hasta lo que no tienen, con promesas falsas de bienestar, de salud, de prosperidad, o con amenazas de que van a quedar expuestos si no lo hacen a la ira y al castigo de Dios. También dice que perecieron en la contradicción de Coré, y esto tiene que ver con rebeldía a Dios, a su palabra, a los líderes de la iglesia y a toda autoridad en cualquier ámbito en el que se desempeñen, porque en definitiva no hay autoridad sino de parte de Dios, y tan solo por una causa podemos no obedecer a una autoridad cuando se nos manda a hacer algo, cuando se nos mande a hacer algo que es contrario a los mandamientos de Dios. En este caso, y solo en este caso, debemos obedecer a la autoridad de mayor rango, que es Dios, quien está por sobre todos y sobre todo. Estas son las características de los falsos maestros, herejes, personas muertas espiritualmente, que se comportan como animales irracionales, como el perro que vuelve a su vómito o el cerdo lavado a revolcarse en el barro. Tengamos cuidado de no darle lugar en nuestras iglesias, a no ser que sea para presentarles el evangelio, en nuestras mentes, siguiéndolos por internet y escuchando sus herejías, ni en nuestros corazones, teniéndoles como compañeros y amigos. Y una enseñanza más para que tengamos cuidado de que, aún siendo creyentes y conociendo y enseñando la verdad, se nos vaya a pegar alguna de estas características propias de los falsos maestros, como la inmoralidad, la rebeldía, la avaricia, el murmurar y criticar a las autoridades a sus espaldas, sobre todo en la iglesia, causando así un gran daño a la obra de Dios. Aquí terminamos. Un abrazo a todos los oyentes y nos encontramos en una próxima entrega. Dios les bendiga.